Ok. Ya está. Bueno, chicos, no sé si les es conocida esta figura. ¿A qué corresponde? ¿Quién me puede decir? Vamos, sin miedo, si no pasa nada. El cátodo del ánodo, la formación de Sí, los rayos y el efecto talón, ¿no? ¿No? sí. Efecto talón. Bueno. No, no, mira. O sea, mira, ¿qué tenemos acá? Tenemos el cátodo, el ánodo y el cátodo, ¿cierto? Tenemos los electrones y el principio, en el fondo lo que nos está ilustrando aquí es el principio de aceleración de los electrones que van a, cuando se, para producir rayos X. ¿Mm? ¿Ya? Básicamente, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos electrones que van a salir de la emisión termoiónica del calentamiento del filamento. ¿Ya? Entonces, una vez que se calienta el filamento, los electrones de las capas más externas comienzan a circular en una órbita mayor y son más fáciles de sacar de su órbita con una diferencia de potencial, ¿ya? Puestas entre el ánodo y el cátodo. Ahora, dependiendo de la diferencia de potencial, va a ser la energía cinética que van a tomar estos electrones y al chocar contra el blanco de tungsteno en este caso, van a producir por efecto de frenado rayos X. ¿Ya? Este es el principio básico que en el fondo tenemos para en general producir los rayos X. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los aceleradores lineales? Los aceleradores lineales nacen de la necesidad de poder eh, tener, poder producir fotones de muy alta energía. ¿A qué me refiero más alta energía? Fotones que tengan una energía mayor que el cobalto. ¿Ok? ¿Cuál era el asunto? El asunto es que en el fondo eh, se sabía que con, con el cobalto 60 se podía irradiar eh, cosas a profundidad, pero la limitante era la dosis de eritema. ¿Por qué? Porque en superficie la piel se sobredosaba. Entonces se dieron cuenta que en el hecho de ir aumentando la energía, la piel no se sobredosaba tanto. ¿Ya? Entonces, para poder, comenzaron primero a tratar con tubos de rayos que en el fondo eran del tipo, a ver, están por aquí, de ortovoltaje, ¿ya? Eh, en el cual primero tenían tubos de rayos X diagnóstico, que tienen capacidad de una energía de 20 a 150 keV, ¿ya? Estos se usan para imágenes. La diferencia entre los de diagnóstico y los de superficial y ortovoltaje eh, es que el ánodo aquí es rotatorio. ¿Mm? La razón es porque en el fondo mucha de la radiación eh, producida, la eficiencia de este sistema es muy baja. Cerca de un 2% nomás se transforma en radiación de frenado. El resto se transforma en calor. Por la misma razón es que se necesita disipar ese calor, eh, porque si no, los materiales donde estaban puestos se funden. ¿Ya? Entonces, miren, comenzaron a trabajar con rayos X superficiales de 50 a 200 kV, donde la profundidad de la dosis máxima de tratamiento eran en superficie 0 hasta 5 milímetros. ¿Ya? Y se utilizaba básicamente para tratamientos de cáncer de piel. ¿Ya?
después comenzaron a aumentar el potencial, la diferencia potencial. Entonces aparecieron los equipos de alto voltaje de 200 a 500 kV, en que la profundidad de tratamiento máxima eran de 4 a 6 centímetros. ¿Ya? Pero aún así, la dosis máxima se encontraba en superficie. Miren, esto servía para las costillas, para la piel. Entonces, miren, ¿qué sucedía? Que luego intentaron con el sistema el mismo sistema del tubo de rayos diagnósticos, intentaron aumentar el potencial de aceleración, pero se encontraron con limitantes técnicas, porque más allá de los 500 kV, los cables con los cuales se conectaban el ánodo al cátodo comenzaban a hacer arcos espontáneos. Entonces ya el equipo ya se volvía una manera más peligrosa. ¿Ya? Por esa razón dejaron de usar este sistema. Ahora, las primeras aproximaciones fueron usar aceleradores de Van de Graaff, ¿ya? Es un equipo muy viejo que en el fondo trabaja con acumulación de carga, ¿ya? Y luego, bueno, comenzaron a aparecer los equipos de los aceleradores lineales, ¿ya? Los aceleradores lineales, bueno, pero antes de eso, bueno, el año 50, cuando aparece el proyecto Manhattan y la primera aparece el Cuanto 60, ¿ya? Este fue el primer equipo de radioterapia de fondo de alta energía, ¿ya? Este tenía un equipo, tenía una fuente de cobalto 60, que en el fondo va a decaer a níquel 60, emitiendo dos haces de rayos de una energía muy definida, 1,17 y 1,33, que en promedio da una energía de 1,25 ohms. Entonces, ya se podía tratar cosas, volúmenes más profundos, ¿ya? Protegiendo un poco más de la piel. Esto fue el año 51. La gracia de este equipo, de esto, que fueron montados en unos sistemas isocéntricos, ¿ya? A ver si aparece un momento por aquí. El sistema isocéntrico básicamente es un sistema que nos permite que la fuente va a girar en base a un punto de referencia, ¿ya? Un punto en común. A ver, un poquito. ¿Ya? Vamos a ver aquí, les voy a mostrar aquí, está otro. Este es un sistema isocéntrico. Tenemos que aquí el gantry va a girar alrededor de un punto en común que en el fondo es un eje de rotación en que gira el gantry, la mesa y el colimador. Ese es el isocentro, ¿ya? Habitualmente este punto eh, está marcado por unos láser que van en las paredes. Este que está aquí, por ejemplo, ahí en el fondo se ve un láser, ¿ya? Y por acá también, en la pared del frente también hay otro. Fíjense, ahí tenemos otro sistema isocéntrico, otro acelerador.
Este es más sencillo. ¿Mm? Este otro, miren, tiene un equipo de rayos X en el costado y un panel de silicio amorfo en el otro lado, lo que permite a este equipo tomar imágenes volumétricas. Lo mismo que este otro. ¿Mm? Este otro equipo tiene el mismo sistema, un tubo de rayos X, panel de silicio, y aquí debajo, con este puede tomar imágenes eh, de radioscopía, y con este otro sistema que está acá abajo, voy a poder tomar radiografías con el equipo de tratamiento. ¿Mm? Es un sistema de tipo isocéntrico. ¿Ya? Yo les comentaba recién que la gracia del equipo de cobalto era eso, ¿ya? Que permite, entonces, la gracia de este sistema es que permite posicionar al paciente de una manera mucho más fácil y también que sea más eh, reproducible en las sesiones de día a día, ¿ya? Eso con el equipo Cobalto. Otro equipo, este equipo ya casi no se está usando mucho. Hay lugares que lo tienen, ¿ya? La razón de por qué no se usa ya es porque es el problema del manejo del desecho de la fuente de cobalto. ¿Mm? El cobalto 60 tiene una vida media de 5 años. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya ha pasado alrededor de 4 o 5 vidas medias, la fuente, ya los tiempos de exposición para poder entregar la dosis se hacen muy largos. ¿Mm? Por lo cual, eso amerita que hay que hacer un cambio de la fuente. Entonces hay todo un problema logístico en qué hacer con la fuente. Entonces tiene que venir en general, esto los mismos, la misma empresa que vende el equipo, se hace un contrato para que cuando haya que hacer un cambio, ellos también se lleven la fuente radiactiva. ¿Mm? Pero la gracia de este equipo, aparte, es que tiene una mecánica muy sencilla. ¿Mm? Eh, Rara vez falla. ¿Mm? Por lo mismo, pero sus aplicaciones igual son, entre comillas, más limitadas. ¿Mm? Ahora, hay otro equipo que también usa fuentes radiactivas, que se llama Gamma Knife. ¿Mm? El Gamma Knife ocupa fuentes de cobalto también, ocupa 201 fuentes de cobalto, ¿Mm? que esas se dirigen hacia un punto en común. Aquí es un Gamma Knife. Hacia un punto en común. ¿Mm? Aquí ustedes pueden ver, miren, aquí está el paciente puesto y aquí están las fuentes. Cada uno de esos representa un haz de radiación de las 201 fuentes que sean. Ahora, esas 201 fuentes miren, se exponen o no, dependiendo de la necesidad. Esto de aquí que ven ustedes son los colimadores de esa fuente. ¿Ya? Y la gracia de eso, que en el fondo esas fuentes se dirigen hacia un punto en común, a un punto fijo que es común. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que en la medida que tenemos 201 fuentes, podemos concentrar una alta dosis de radiación en un punto sin tener sin tener que aumentar la dosis en la superficie. ¿Mm? Ahora, este equipo
se ocupa para tratamientos de radiocirugía. ¿Ya? En este rato, en Santiago, hay dos de estos equipos funcionando. Uno está en el Hospital Militar y el segundo que está en la Clínica Dávila. ¿Ya? ¿Qué se trata con estos equipos? Básicamente, malformaciones arteriovenosas, metástasis cerebrales, eventualmente neuralgia del trigémino, cosas de ese estilo. ¿Ya? Pero solo a nivel craneal. ¿Ya? Estos se utilizan con una dosis estereotáxica, ¿ya? Con una alta dosis en una sesión. Ahora, ¿cuáles son las cosas que son como, entre comillas, ahí miren, fíjense. Ahí están las 201 fuentes enfocadas hacia un punto. ¿Ya? Ahí otra vista. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es lo complejo de esto? Es que si ustedes se fijan acá, el paciente, antes de hacer el tratamiento, tiene que ponerse un marco estereotáxico. ¿Ya? Este marco se atornilla a al hueso de la calota, ¿ya? Y hay que hacer una simulación con el marco, el cual hay que hacer un escáner con el marco y eventualmente una resonancia para poder marcar el volumen y la zona que se quiere irradiar, ¿ya? Y mientras se hace todo el proceso del escáner y luego hacer el plan de tratamiento, todo ese rato el paciente está con el marco puesto. Y una vez que está listo, el paciente se coloca en la camilla, se pone encima del marco, con el marco puesto. ¿Ya? Y se procede a aplicar el tratamiento. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? El paciente, una vez puesto, se abre la compuerta, ¿ya? Y dependiendo de la zona, la camilla es capaz de moverse para poder poner el punto focal de donde se prefijó. ¿Ya? Este es el famoso gamma knife. ¿Ya? Ahora, luego de eso, volvemos un poco a lo mismo. Les comentaba que en el fondo se dejó usar, se han dejado un poco de lado los equipos con emisores de radiación natural. ¿Ya? Pasamos a usar, lo que más se usa hoy en día son los aceleradores lineares. ¿Cuáles son los principios de aceleración de un acelerador? Básicamente, un acelerador, tenemos un cátodo, ¿ya? Que se encuentra con el mismo principio de emisión termoiónica, una corriente baja, estos son de 30 amperes, y luego tenemos un ánodo que va a traer esos electrones, los va a sacar y los va a inyectar a una guía de onda aceleradora. ¿Ya? Esa guía de onda aceleradora tiene distintas cavidades. Dentro de esas cavidades, ¿qué va a pasar? Que a través de un magnetron se van a inyectar microondas, las cuales van a transitar a través de la línea de la guía de onda aceleradora. Ahora, ¿cuál es la gracia de este sistema? Es que en el fondo los electrones se van a acoplar a la onda, ¿ya? Y van a poder ir acelerándose por cada espaciador que hay a través de la guía de onda aceleradora. Entonces, la gracia que tiene es que podemos lograr potenciales mucho mayores del cobalto. 6 MB, 10 MB,
20 MB. Nosotros trabajamos con un equipo que tenía 21 MB. ¿Ya? Entonces, de esa manera, estos electrones que están aquí, están en el cátodo, van a acelerarse por la guía de onda aceleradora. Acuérdense de esto, que en el fondo puede ser un magnetron, o también hay hay equipos que trabajan con un kleinstrom. ¿Ya? El kleinstrom básicamente en sí es un amplificador de microondas. ¿Ya? Hay una fuente de microondas que en el fondo aquí lo que hace es eh, acelera electrones y luego los detiene, y con eso, y la detención, entre comillas, la energía es liberada como microondas de más energía. ¿Ya? Entre más energético sea esto, mayor va a ser el potencial de aceleración. Una vez que salen estos electrones de la guía de onda aceleradora, ¿ya? Se van a guiar, van a pasar dentro del cabezal hay un sistema de magnetos, ¿m? Que dirigen ese haz de electrones hacia donde uno desea ocuparlo. ¿Ya? Pueden ser para trabajar como electrones solos, ¿ya? O también hacerlos chocar contra un blanco para producir radiación de frenado. Esas son las dos opciones. ¿Ya? Permítanme. ¿Ya? Eso es lo que pasa con el principio de aceleración. ¿Ya? Acuérdense, microondas se inyectan aquí en la guía de onda aceleradora. Hay cosas anexas que también tiene la guía de onda aceleradora. Alrededor de la guía de onda aceleradora también hay una serie de magnetos de focalización, ¿ya? Para que mantenga el haz de electrones lo más comprimido en el centro y esto no se vaya hacia las paredes y se va a perder su eficiencia. ¿Ya? Y también ahora, el que dirige toda esta orquesta es un equipo que se llama un modulador de pulso. La gracia del modulador de pulso es que hace la coordinación entre eh, el arranque de los electrones inyectados a la guía de onda aceleradores junto con la inyección de las microondas. ¿Ya? Esto es un haz de tipo pulsado. Uno pensaría que fuera como continuo. Continuo sería si fuera como el equipo de cuarto, que todo el tiempo está entregando la radiación, mientras que aquí el haz es pulsado. Por el fondo son paquetes de electrones que se van acelerando, entonces son impulsos. Ahora esto es tan rápido que parece un continuo, pero el haz es de tipo pulsado. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo les comentaba recién. Salía en el bending magnet, que es un magneto para en fondo dirigirlo, hacía chocar, se podía interponer un blanco de tungsteno, se hacía chocar y salían los fotones por radiación de frenado. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Que en el fondo que hay una serie de otros aditamentos que se necesitan para el acelerador lineal, por ejemplo, como es un filtro aplanador. ¿Ya? Hay filtros aplanadores también, hay cámaras de ionización que están entre medio, ¿ya? Y luego están las mandíbulas del equipo, lo que va a definir el tamaño del campo y también la forma del campo. O sea, hay algunos equipos que tienen mandíbulas y una de sus mandíbulas está separada en pequeñas láminas de 1 centímetro o 0,5 centímetros medidas al isocentro, ¿ya? Lo que permite hacer una rápida adaptación del tamaño del campo al volumen que se quiere irradiar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de las cámaras de ionización que están aquí? ¿Mm? Las cámaras de ionización, en fondo, están
están separadas, tienen... ¿Me deja? Bueno, están separadas en 4 las cámaras de ionización. En el fondo, la gracia de estas cámaras es que en el fondo permiten sensar el alta ¿Profe? radiación. Sí, dígame. ¿Está compartiendo pantalla? Sí. Es que yo la veo negra. Ah, No sé si espera, mis compañeros. Justo le iba a déjame. hablar también, como que no sale nada lo que está compartiendo. Ahí sí. ¿Se ve? A mí todavía me aparece negra la pantalla. A mí igual se me ve negro, profe. Nos fuimos a negro. Tum, tum, tum. ¿Y ahora? ¿Y ahora sí? ¿O Yo no? la sigo viendo negra. Ya. Profe, a mí me sale ¿Cuál, como que profe? estuviera cargando que va a ¿Ah? compartir algo y no se ve nada. Ahora sí. Sí, ahora se Ya. Ahora. Pucha, qué bruto. Ya, con razón. Entonces, esta es una cámara de ionización. ¿Ya? Y que está dividido en 2. Y en el otro lado, y por debajo de ella, hay una segunda cámara de ionización. Y más o menos... en el fondo... ahí. Tum, tum, tum. Están montadas esas cámaras. ¿Ya? Ahora sí. Una está dividida en la mitad y la otra está dividida en la otra mitad. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Que la cámara de acá va a sensar lo que va a pasar por este lado y este otro lado del haz. ¿Ya? Y la cámara de abajo en el otro sentido. ¿Ya? Ambas cámaras lo que hacen es medir qué cantidad de radiación están pasando a través de ella. ¿Ya? Estas sirven, aparte de poder medir el flujo de radiación que está pasando, nos sirven para poder ver también la simetría y la planicidad del haz. ¿Ya? Si se dibujara una cosa así, sería algo por el estilo. ¿Ya? Perdón. Suponiendo que aquí está el haz. ¿Ya? El haz que en el fondo, el haz de radiación, en el fondo, tiene que ser simétrico, la parte de aquí como la parte de acá. ¿Ya? Y también tiene que tener una cierta planicidad, o sea, variación, que no haya mucha variación entre la dosis que hay en el centro y hacia los bordes. ¿Ya? Si las cámaras sensan que existan estas diferencias, el equipo se va a detener. ¿Ya? Es un sistema de seguridad que tiene el equipo para poder, para no dejar de producir haces que son en el fondo homogéneos. ¿Ya? Ese es el sistema de las cámaras de ionización. Ahora, por otra parte, estas cámaras son dobles porque en el fondo, como van sensando la radiación, todos los equipos tienen estas dos cámaras. Y cuando uno, por ejemplo, setea 100 unidades de monitor, la primera va a comenzar a sensar la cantidad de unidades de monitor, 1, 2, 3, 4, 5. Y la segunda
va a ir como cámara de backup. Si eventualmente la primera cámara se llegara a echar a perder, la segunda va a seguir censando. Obviamente el equipo se va a detener, pero como de medida de seguridad. ¿Ya? Esa es un poco la idea. ¿Ya? De las cámaras de ionización. Ahora, los equipos de los aceleradores lineales, en general, son los físicos calibran estos equipos para que a una condición a una profundidad de referencia se entregue una dosis en general de 1 centigrade por unidad de monitor. ¿Ya? Habitualmente o lo pueden hacer a la profundidad de la dosis máxima, como también puede ser también a los 10 centímetros. ¿Ya? A 10 centímetros de profundidad. Entonces ahí lo que tenemos es que por cada unidad de monitor, porque aquí no se trabaja con tiempo, se trabaja con cantidad de unidades de monitor. Por cada unidad de monitor se entrega 1 centigrade. ¿Ya? Si queremos dar 200 centigrade, que en el fondo son 2 grade, vamos a tener que dar 200 unidades de monitor. Entonces hay siempre esa igualdad para cuando uno hace los cálculos, en el sentido de que tiene que haber una cierta relación. Tú dices, ya mira, si le vamos a dar 8 gray, en fondo aproximadamente si van a ser en total, tienen que sumar aproximadamente unas 800 unidades de monitor, ¿ya? Por cada as, ¿ya? Eso es en cuanto a la calibración del equipo, ¿ya? Yo les comentaba que también estos equipos tienen el sistema de colimación, que son las multiláminas. A ver, permítame un poquitito, déjenme ver si tengo algo. Ya. Eso es lo que hacía. Ahora, antiguamente, para darle la forma al tamaño de campo, que esto se adaptara, se usaban también bloques de Cerrovén. ¿Ya? Cerrovén, básicamente, una mezcla, una aleación que tenía bismuto, cadmio, plomo, ¿ya? Y la gracia que tenía este material es que se fundía a 70 grados Celsius. ¿Mm? Entonces, eso permitía que dentro del servicio se hacían los moldes con Plumavit, y en esos moldes de Plumavit se vaciaban la mezcla esta de Cerrovén, y se podía fabricar, y esto se interponía a la salida del haz. ¿Ya? También
están las cuñas, las cuñas que van básicamente a esta misma altura. Hay equipos que existen tres tipos de cuña. Una cuña que es física, que son de 15, 30, 45 y 60 grados, como también hay equipos que tienen una única cuña que está montada en el cabezal del equipo, aquí a continuación, que es una cuña de 60 grados. Esa cuña se llama cuña motorizada. La gracia de esa cuña que tiene 60 grados. Ahora, si nosotros queremos, en el fondo, si queremos otra angulación, ¿ya? Lo que tenemos entonces es que lo que se hace es mezclar las unidades de monitor con cuña y dar un campo con otro campo sin cuña, ¿ya? Supongamos que aquí tengo la cuña, ¿ya? Lo que hace es que en el fondo se va a formar una distribución de este estilo, donde aquí va a pasar más radiación. ¿Ya? Y aquí menos. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que si yo doy una cierta cantidad de un 50% con cuña de 60 grados, con un 50%, en otro 50% sin cuña, la resultante nos va a dar una cuña que la angulación se va a modificar a un ángulo de unos 30 grados. ¿Ya? El ángulo de la cuña se mide a 10 centímetros. ¿Cómo se mide? Se mide trazando tenemos el eje del haz a 10 centímetros, una perpendicular, y se mide el ángulo que produce la isodosis, que pasa a esa profundidad. Y ese es el ángulo que se reporta como el ángulo de esa cuña. ¿Ya? Entonces, cuña física, cuña motorizada, y también existe otro sistema que se llama el sistema de cuña dinámica. Este sistema funciona moviendo el banco de láminas en la medida que realizando el disparo. ¿Ya? Entonces, esa es la cuña motorizada, ¿ya? Entonces, ahora, eso es a muy grosso modo cómo funciona un acelerador lineal. Hay otros equipos que se llama, por ejemplo, un microtón, con otros sistemas de aceleración, pero esto, la verdad, las cosas no son de uso común en los equipos de tratamiento actuales. ¿Ya? Este equipo, el ciclotrón, sí que se usa, pero no para el tratamiento. En general, este equipo, el ciclotrón, se ocupa para la generación de fármacos en medicina nuclear, de elementos radiactivos en medicina nuclear, ¿no? Activación. ¿Ya? Consta de dos D, una D por este lado y otra D hacia este otro lado. Y se va poniendo una diferencia potencial que se va alternando entre un lado y el otro. Y en la medida que esto va tomando más velocidad, mayor va siendo la órbita que va a producir. ¿Ya? Hasta que llega un punto en que se desvía a través así y se va a dirigir hacia un blanco. Este otro, el sincrotrón, ¿ya? Es un acelerador de partículas. ¿Ya? Ahora, este es un equipo muy grande. ¿Ya? Si ustedes lo buscan como sincrotrón, sirve para acelerar
protones, partículas pesadas, porque para poder acelerar ese tipo de partículas, el potencial de aceleración tiene que ser mucho mayor que para poder acelerar unas de electrones. ¿Ya? Estamos hablando de potenciales de 50 MeV, ¿ya? 50, 100, hasta 200 MeV. ¿Ya? Eso se necesita para que los protones y las partículas cargadas tengan una suficiente energía para poder penetrar en un blanco que uno desea. ¿Ya? Eso con referente al equipo. Ahora, ¿qué va a qué tenemos? O sea, si nosotros vamos viendo el acelerador lineal, ahora sí, fíjense que tenemos el sistema del acelerador lineal montado en distintas formas. Aquí estos se llaman equipos en C, ¿ya? Porque en el fondo la fuente, la fuente de la guía de onda aceleradora, junto con la parte de abajo del panel, forma una C, ¿ya? Que va a girar alrededor del isocentro. ¿Ya? Otro equipo que también ocupan un acelerador, ¿ya? Tenemos la tomoterapia y también tenemos el Radixact, ¿ya? La tomoterapia y el CyberKnife, perdón. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de ese equipo? Que básicamente se va a montar en... Y va a ir girando alrededor del... Veamos qué hay acá. Ya. Este es el isocentro que decía. Este va girando alrededor de esto. Entonces, ese punto, el isocentro, se va poniendo a la altura donde uno quiere disparar. Esta, miren, una consola de un equipo cobalto, de un acelerador viejo, perdón. Se fijan que son bastante... Este es un equipo de cobalto. ¿Mm? El equipo de cobalto, fíjense que este es un equipo de cobalto, tiene un sistema neumático aquí. Consta un sistema neumático que lo que hace en el fondo, que es proyecta la fuente y la guarda. ¿Ya? Ahora, si eventualmente hubiera algún problema, habían unas barras, que son esas, que uno las introducía dentro del cabezal y podía empujar la fuente a su posición de seguridad. ¿Ya? También tenemos los equipos de ortovoltaje, ¿ya? Se siguen ocupando para tratamiento de cáncer de piel. Aquí está el CyberKnife, perdón, el Gamma Knife, ¿ya? Fíjense aquí con el cabezal puesto, ¿ya? Y aquí está la tomoterapia. La gracia de la tomoterapia es que en el fondo el equipo, el acelerador,
está montado aquí y va girando continuamente alrededor del paciente, ¿ya? Y hay es como si fuera un escáner, ¿ya? A ver, ya. Ya, filo. Eh, ya. Entonces, esos son básicamente los equipos, chicos. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense que los fotones van a, van a interactuar con la materia, ¿ya? Haciendo que los electrones se pongan en movimiento. ¿Mm? Los electrones van a chocar, perdón, los fotones van a entregarle energía a los electrones más externos y esos van a poder salir disparados para empezar Profe, no se ve si está compartiendo pantalla. ya, déjame, al tiro lo dejo. Que sale que está habilitada la función, pero se ve negra. Ahora sí, Mm, Sigo viendo la negra, no sé, mi compañero. Se sigue viendo negro. ahí, Ahí sí, profe. ya. Eh,
Ya. Entonces yo les comentaba recién, fíjense que este es un concepto bastante interesante, de cómo se deposita la dosis, ¿ya? Si aquí nosotros tenemos, miren, lo que tenemos aquí, vamos a hacer incidir un haz de fotones que van en esta dirección, ¿ya? Suponiendo que esta es la superficie de la piel. Y aquí tenemos la superficie de la piel, ¿ya? Uno esperaría que la dosis se entregara partida desde la superficie de la piel, pero no es así, ¿ya? Hay un concepto que se llama el kerma, que es la energía cinética que se le entrega por unidad de masa, ¿ya? La energía cinética que se entrega, pero ¿a quién? A los electrones que están con el cual están recién interactuando, ¿ya? Esos electrones van a poder absorber esa energía y van a salir eyectados hacia la profundidad, ¿ya? Siendo detenidos en a la profundidad en la cual su energía ya se va acabando, ¿ya? Por esa razón, que casi con todos los fotones se habla que hay una zona que se llama la zona de build-up, ¿ya? La zona de build-up, fíjense que es la zona, corresponde a la zona que hay entre la superficie y la dosis máxima, ¿ya? Esta es la famosa zona la famosa zona de build-up, ¿ya? ¿Ya? Entonces, o región de build-up, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Si la energía es mucho más baja, la zona de build-up va a ir disminuyendo. En la medida que más alta es la energía, más en profundidad va a llegar su dosis máxima, ¿ya? Por lo tanto, va a ser mayor, ¿ya? Hay, esto igual está tabulado, ¿ya? Ahora, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? En la primera parte, entregándole energía, ¿ya? Y los electrones van a salir eyectados y van a hacer el depósito de energía más en profundidad, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegamos a una dosis máxima, ¿ya? A una profundidad donde la dosis entregada va a llegar a un máximo. A continuación, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Se va a equilibrar la cantidad de energía que se va entregando a los electrones y la dosis que se va a entregar, ¿ya? Y la dosis entregada por esos electrones, ¿ya? A esto se le llama zona de equilibrio electrónico, ¿ya? Lo que está a continuación del kerma, ¿ya? A continuación de la de Max, disculpen, ¿ya? Esta es la zona de equilibrio electrónico. Este es el famoso build-up, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la importancia del build-up? La importancia es que si nosotros queremos proteger la piel, ¿ya? Lo que se hace eventualmente es ir aumentando la energía, ¿no? Si nos interesa irradiar un volumen que está en la superficie, se utiliza un fotón de más baja energía, ¿ya? Entonces, hay un efecto. Hay un, hay un efecto que se va a producir con los fotones, que va a producir, fíjense, aquí tenemos curvas de isodosis. Ahí, a ver, y te quiero una. Eso me queda. Ya. ¿Qué es lo que vamos a tener? Que en el fondo
la dosis máxima, esta zona que está aquí, en referente a las isodosis, ¿ya? Se va a ir desplazando hacia la superficie. En el caso de que la energía va a ser mucho más baja, ¿ya? Y lo contrario para el caso de cada vez cuando aumentamos la energía, ¿ya? Eso es la gracia de poder tener aceleradores que tienen esta posibilidad, ¿m? De tener dos energías. Esos aceleradores se llaman aceleradores duales. Los aceleradores duales son los aceleradores que tienen dos energías. ¿M? Eso con referente a la profundidad de la dosis máxima. ¿Qué más le puedo contar? Ya. Ahora, con referente a la dosis, fíjense ustedes lo siguiente. Cuando el campo es pequeño, la cantidad de electrones que es dispersado también va a ser pequeño, ¿ya? Va a ser mucho más pequeño, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros queremos entregar una 200 centigrade a esta profundidad donde está el punto, quizás vamos a tener que entregar una mayor cantidad de unidades de monitor para poder llegar a la dosis de 200 centigrade, ¿ya? Ahora, en la medida que el tamaño de campo se va agrandando, la cantidad de electrones dispersados también va a ir aumentando. Va a ir aumentando. Por lo cual, esto hace que la cantidad de unidades de monitor, tengamos que disminuir la cantidad de unidades de monitor para poder entregar la misma dosis que en el otro lado, en la otra situación. Ahora, ¿qué va a pasar también? Con referente a la dosis máxima y el build-up, hay un asunto, hay un efecto que pasa cuando se va angulando horas de radiación. ¿Ya? Aquí tengo el build-up. Bueno. Yo les había comentado que el build-up, ¿cierto?, se va a producir en una zona de profundidad, que es lo que tenemos aquí. Y miren, fíjense, aquí tenemos tres energías que están representadas. En azul para el cobalto, que la tenemos, su Dmax está a 0,5. ¿Ya? Para este en naranja, 6 MB, donde su Dmax está a 1,5 centímetros. Y fíjense, 18 MB a 3 centímetros. Por lo tanto, la dosis que se entrega en esta zona es mucho menor que con 18 MB que con cobalto 60. ¿Ya? Cuando existían los equipos de cobalto, pues se veían a las pacientes que tenían una epitelitis bastante grande, o sea, bastante exacerbada, por decirlo así, llegaban incluso hasta quedar medias negras. ¿Ya? Cuando comenzaron a llegar los aceleradores lineales, los aceleradores venían con su energía mínima eran de 6 MB, ¿ya? Por lo cual este efecto de la epitelitis comenzó a desaparecer. Ya no existían estas epitelitis, ¿ya? Ahora, con 18 MB, con mayor razón, ¿ya? No va a disminuir, pero ostensiblemente. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo les comentaba recién que la dosis en superficie, vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? Si nosotros medimos la dosis con esta perpendicular a la superficie, vamos a tener un efecto de este estilo. ¿Ya? Supongamos que vamos a trabajar con el de 18 MB, haciendo incidencia perpendicular. ¿Qué va a pasar? Que si el haz de radiación
nosotros comenzamos a angularlo. En este sentido, ¿ya? A llegar incluso hasta casi en el ángulo recto, va a pasar lo siguiente, que esta curva que se va a ir profundizando, en la medida que el ángulo se va haciendo mucho mayor que el ángulo de la superficie, la curva de la dosis máxima también se va a ir cada vez acercando hacia la superficie. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que en el caso, fíjense que en el caso de un tratamiento de cáncer de mama, en el cual está la mama del paciente, aquí está el pulmón, ¿ya? Los haces de radiación van pasando en este sentido, ¿ya? Por lo tanto, aquí, bueno, ¿qué va a pasar? Que en la zona media, donde estamos llegando casi en ángulo recto, con referente aquí a la superficie, en esta zona, ¿ya? La dosis se va a superficializar mucho más que aquí, que en esta otra zona, donde ya está ingresando casi perpendicular. ¿Ya? Aquí vamos a tener una dosis en profundidad más o menos separadita de la piel. Una dosis que va a ir separadita de la piel y cuando va acercándose hacia acá al borde, se va a ir pegándose a la superficie. ¿Ya? Lo mismo va a pasar en este otro lado. Va a ir separadito y se va a ir pegando hacia la superficie. ¿Ya? Este sector va a quedar mucho más, no va a tener tanta reacción en la piel, pero esta zona sí va a tener reacción. Esa zona de ahí. ¿Ya? Por este efecto del build-up y por el efecto de angulación que hay con el haz de radiación. ¿Se entiende o no? Ya se fueron todos ya. Sí, profe. ¿Profe? Dígame. Pero, ¿me escucha? Pero eso se puede compensar